Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Me encontré apretando el volante con más fuerza de la necesaria mientras entraba en la cochera de mi suegro. El sol de octubre se ponía temprano, proyectando largas sombras sobre el cuidado césped que Roberto Herrera mantenía con la misma precisión meticulosa que aplicaba a todo en su vida. Todo tenía su lugar en el mundo de Roberto. Todo seguía sus reglas. He estado pensando en Tomás todo el fin de semana. Mi hijo había estado distante últimamente. Callado de una manera en que los niños de 8 años no deberían estarlo. El tipo de silencio que se sentía pesado, cargado de palabras que no podía o no quería decir. Estela había desestimado mis preocupaciones con esa sonrisa tensa que había perfeccionado durante nuestros 10 años de matrimonio. La que decía que yo estaba exagerando, siendo paranoico, no confiando en su juicio. Solo está creciendo, Carlos, había dicho anoche durante la cena. Está pasando tiempo con su abuelo. Es bueno para él. Llamé a la puerta principal. Roberto respondió, impecable como siempre con sus pantalones caqui planchados y su camisa tipo polo. A los 63 años, parecía que todavía podía dirigir la constructora que había levantado de la nada. Aún tenía esa presencia que hacía que la gente enderezara la espalda cuando entraba en una habitación. Carlos, dijo mi nombre como si fuera algo desagradable en su lengua. Justo a tiempo. ¿Dónde está Tomás? Cuarto de huéspedes. Empacando sus cosas. Roberto se hizo a un lado, pero su lenguaje corporal dejaba claro que yo no era particularmente bienvenido. Nunca había sido lo suficientemente bueno para su hija. Un maestro de historia de secundaria no estaba a la altura de sus estándares. Estela había heredado un fideicomiso que superaba mi salario 5 veces, y Roberto nunca dejaba que lo olvidara. Encontré a Tomás sentado en la cama, con su pequeña mochila cerrada y lista. No levantó la vista cuando entré. «Hola, campeón, ¿listo para irnos?» Asintió, agarró su mochila y pasó junto a mí sin hacer contacto visual. Ese pesado silencio nos siguió escaleras abajo a través del vestíbulo donde la madre de Estela, Laura, se despidió con una alegría forzada, y hasta mi camioneta. Tomás se subió al asiento trasero en lugar del de copiloto. Había estado yendo de copiloto durante un año, orgulloso de ser lo suficientemente grande. Esto se sentía mal. Salí de la casa, observando su cara en el espejo retrovisor. Estaba mirando por la ventana, con la mandíbula apretada de una manera que me recordaba a mí mismo cuando estaba reprimiendo las lágrimas. «Hijo, ¿cómo te fue?» «Papá, no me lleves de vuelta allá». Las palabras salieron planas. Finales. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Las manos de Tomás temblaban. Alcanzó el dobladillo de su camiseta, levantándola lentamente. Los moretones en sus costillas tenían forma de dedos, morado oscuro contra su piel pálida. Algunos eran recientes, otros se habían amarillado con el tiempo. El mundo se inclinó hacia un lado. El abuelo hace esto cuando estoy solo. Su voz se quebró. Pero papá. Mamá me deja cada fin de semana. Ella lo sabe. Dice que no te diga nada. Papá, revisa el cerrojo en su cuarto de huéspedes. Frené tan fuerte que las llantas chirriaron. Mis manos temblaban ahora también. Tomás, necesito que me digas todo ahora mismo. ¿Lo hizo? Cada palabra se sentía como un cuchillo. La puerta cerrada por la noche. Los castigos por pequeños errores. Las amenazas sobre lo que pasaría si me lo contaba. Y Estela, mi esposa, lo sabía, lo había sabido durante meses, había estado encubriéndolo activamente, entrenando a Tomás para ocultármelo. Debería haber llamado a la policía en ese mismo momento. Eso es lo que haría una persona racional, pero no me sentía racional. Sentía algo primario, frío y absolutamente certero. Tomás, necesito que te quedes en casa del tío Daniel esta noche. ¿Puedes hacer eso por mí? Asintió, secándose los ojos. ¿Vas a volver allá? Sí. Papá, ten cuidado. El abuelo. Es diferente cuando está enojado. Dejé a Tomás en el departamento de Daniel Barajas al otro lado de la ciudad.
Daniel había sido mi mejor amigo desde la universidad, la única persona en la que confiaba completamente. Echó un vistazo a mi cara y no hizo preguntas. Simplemente puso su mano en el hombro de Tomás y prometió mantenerlo a salvo. Luego conduje de vuelta a la casa de Roberto Herrera. La puerta principal estaba cerrada ahora. No llamé. Fui a la puerta lateral a través del jardín trasero y probé la puerta corrediza de cristal. También cerrada. Bien. Eso significaba que pensaban que me había ido. Agarré una de las piedras decorativas del jardín de Laura y la lancé a través del cristal. La alarma comenzó a chillar inmediatamente. Entré a través de la puerta rota, ignorando el cristal crujiendo bajo mis botas. Roberto apareció en lo alto de las escaleras, con la cara roja de furia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? El cuarto de huéspedes, dije. Enséñame el cerrojo. Algo parpadeó en sus ojos. Miedo tal vez, o cálculo. Sal de mi casa. Empecé a subir las escaleras. Se movió para bloquearme, pero yo era 30 años más joven y funcionaba con pura adrenalina. Lo empujé pasando por el pasillo. La puerta del cuarto de huéspedes parecía normal desde fuera, pero cuando probé la manija, no se movió. Esto es un cerrojo de seguridad, dije en voz baja. En el exterior de la puerta de una recámara donde duerme mi hijo. Eso es por seguridad. Ábrelo. No tengo que hacerlo. Pateé la puerta. El marco se astilló. La pateé de nuevo y se abrió de golpe. La habitación parecía normal a primera vista. Cama individual con sábanas de dinosaurios. El oso de peluche favorito de Tomás en la almohada. Entonces vi la cámara montada en la esquina. El lente apuntando a la cama. El tripié plegado en el closet. La caja fuerte en la cómoda. Me volví para mirar a Roberto. Se había puesto pálido. ¿Lo grabaste?, dije. ¿Realmente lo grabaste? Laura había aparecido en el pasillo ahora. Su cara era una máscara de confusión y horror naciente. Roberto, ¿de qué está hablando? Forcé la cerradura de la caja de la cómoda con un abrecartas del escritorio. Dentro había docenas de tarjetas SD, cada una etiquetada con fechas que se remontaban a 3 años atrás. 3 años de visitas de fin de semana. 3 años de mi hijo siendo lastimado mientras yo no sabía nada y su madre lo permitía activamente. Laura, dije, manteniendo mi voz firme a través de pura fuerza de voluntad. ¿Lo sabías? Ella miró de mí a Roberto y a la caja de tarjetas SD, y vi la respuesta en su cara antes de que hablara. Ella no lo sabía. Roberto había estado operando en secreto, incluso para su propia esposa. Lárgate, le susurró a él. Lárgate de esta casa ahora mismo. Pero yo aún no había terminado. Saqué mi celular y tomé fotos de todo. La cámara, el cerrojo, las tarjetas SD, las etiquetas, pruebas, porque iba a necesitarlas. Roberto hizo un movimiento hacia las escaleras. Le bloqueé el paso. No vas a ir a ninguna parte hasta que llegue la policía. No puedes probar nada. Puedo probarlo todo. Levanté mi celular. Y Tomás les va a contar exactamente lo que hiciste. Las sirenas se acercaban. La compañía de alarmas debió haber llamado. Bien. Que vengan. El Ministerio Público olía a café quemado y limpiador industrial. Había estado sentado en una sala de interrogatorios durante 2 horas repasando mi declaración una y otra vez, mientras Tomás era entrevistado por especialistas en otra sala. Daniel lo había traído, se quedó con él durante todo el proceso. La detective Amelia Rangel tenía ojos amables, pero una voz de acero. Había visto demasiados casos como este. Podía notarlo. Sabía cómo separar la verdad de las mentiras, cómo reconocer las señales. Señor Martínez, dijo, quiero ser clara sobre algo. Lo que hizo esta noche, entrar en esa casa, confrontar al señor Herrera, podría enfrentar cargos. Lo sé, pero dado lo que encontramos, dado el testimonio de su hijo y la evidencia física. Ella hizo una pausa. El fiscal está dispuesto a pasar por alto sus métodos esta vez. ¿Qué pasa ahora? Roberto Herrera está detenido sin fianza. Estamos revisando esas tarjetas SD.
Si contienen lo que creemos que contienen, se enfrenta a décadas. ¿Y su esposa? Ella miró sus notas. Estela Martínez. Está siendo acusada como cómplice. Corrupción de menores y omisión de cuidados como mínimo. Las palabras deberían haber traído satisfacción. En cambio, simplemente me sentí vacío por dentro. ¿Puedo ver a mi hijo pronto? Los médicos quieren examinarlo primero. Documentar todo para el caso. El celular de la detective Rangel vibró. Lo miró y frunció el ceño. Disculpe un momento. Salió de la habitación. A través de la pequeña ventana de la puerta, pude verla hablando intensamente con otro agente. Su lenguaje corporal era animado, urgente. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Señor Martínez, necesito preguntarle algo. ¿Su hijo ha mencionado alguna vez que hubiera otros niños en la casa de su suegro? Mi estómago se desplomó. ¿Qué encontraron? Las tarjetas SD. Hay otras víctimas. Al menos otros 4 niños en los últimos 5 años. La habitación pareció girar. Esto no era solo sobre Tomás. Roberto había estado haciendo esto sistemáticamente, metódicamente, y Estela lo había sabido. O al menos sospechado, y no había hecho nada. Vamos a necesitar que mire algo, dijo la detective Rangel, para ver si reconoce algún patrón. Algún nombre que Tomás pueda haber mencionado. Sacó una tableta, me mostró listas de fechas y archivos. Mi cerebro de maestro se activó automáticamente, organizando información, encontrando conexiones. Y entonces lo vi. Estas fechas, dije, señalando. Son todos fines de semana en los que Estela insistía en que Tomás se quedara a dormir allá. Ella tenía un calendario en nuestro refrigerador, los marcaba como tiempo familiar. Pensé que solo estaba siendo controladora sobre que sus padres pasaran tiempo con él. Ella estaba programando el abuso, dijo la detective Rangel en voz baja. Necesitaremos ese calendario. No fui a casa esa noche. No podía enfrentar nuestra casa, nuestra recámara, la vida que se había construido sobre mentiras. En su lugar, me registré en un motel cerca de la fiscalía y me quedé despierto mirando al techo. Mi mente recorría cada fin de semana. Cada vez que Estela había insistido, cada vez que había dejado ir a mi hijo sin cuestionarlo. Mi celular vibró a las 3 de la madrugada. Un mensaje de texto de un número desconocido. Acabas de destruir nuestra familia. Espero que estés satisfecho. Estelle había sido liberada bajo fianza. La compañía de su padre tenía mucho dinero y ella había contratado a un abogado a las pocas horas de su arresto. Por supuesto que lo había hecho. No respondí. No había nada que decirle. Al amanecer, conduje hasta el departamento de Daniel. Abrió la puerta luciendo exhausto, me hizo un gesto para que entrara. Tomás estaba dormido en el sofá, acurrucado alrededor de su oso de peluche. Habló hasta la medianoche, dijo Daniel en voz baja, sobre todo. Carlos, es peor de lo que pensabas. Lo sé. La policía me lo dijo. No solo eso. Daniel me entregó una hoja de papel cubierta con la cuidadosa letra de Tomás. Escribió esto. Nombres, otros niños de su escuela, de la colonia. Roberto tenía toda una red. Leí la lista, reconocí 3 de los nombres inmediatamente, niños del salón de Tomás, del equipo de béisbol que yo entrenaba. Sus padres habían confiado en Roberto igual que yo. Era el exitoso empresario, el pilar de la comunidad, el abuelo que patrocinaba equipos de ligas pequeñas y donaba a la escuela. Voy a destruirlo. Dije, la policía se está encargando. La policía no puede hacer lo que hay que hacer. Miré a mi mejor amigo. Roberto tiene dinero, conexiones. Contratará a los mejores abogados, alargará esto durante años. Los niños tendrán que testificar, ser traumatizados de nuevo. Y Estela, probablemente consiga un procedimiento abreviado, se vaya con libertad condicional. Entonces, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que el sistema legal no es suficiente. Estoy pensando que la gente como Roberto entiende el poder y la reputación. Y estoy pensando que sé cómo quitarle ambas cosas. Daniel estudió mi cara. ¿Qué necesitas?
Tus habilidades tecnológicas y tu disposición para hacer la vista gorda. Asintió lentamente. Lo que necesites. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enfermo. No fue difícil de hacer. El director se había enterado de mi emergencia familiar a través de los chismes del pueblo y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Luego comencé a hacer llamadas. Primero a un investigador privado llamado Miguel Jacobo que Daniel había recomendado. Miguel era exagente de la Policía Federal, dirigía un pequeño despacho especializado en delitos financieros. En una hora estaba sentado frente a mí en una cafetería escuchando mi historia. ¿Quieres que indague en los negocios de Roberto Herrera?, dijo cuando terminé. Encuentra influencia. Encuentra todo. Su empresa, sus finanzas, sus conexiones. Ha estado operando durante años. Tiene que haber algo más que solo esto. Hombres como él no se detienen en un solo crimen. Miguel tomó algunas notas en su celular. Esto no es barato. No me importa. Pon tu precio. Citó una cifra que agotaría la mayoría de mis ahorros. No lo dudé. Hazlo. Dame una semana, tal vez menos. Mientras Miguel trabajaba en su ángulo, yo perseguí el mío. Volví a la casa, mi casa, aunque ya no se sentía mía, y reuní cada documento que Estela había dejado por ahí. Estados de cuenta, correspondencia, informes financieros de la compañía de su padre que ella había traído a casa de las visitas. Nunca había sido particularmente cuidadosa con la seguridad, y yo nunca había tenido una razón para revisar antes. Ahora, revisé todo. La constructora de Roberto, Construcciones y Desarrollos Herrera, había funcionado bien a lo largo de los años. Pero a medida que profundizaba, surgían patrones. Proyectos que superaban el presupuesto misteriosamente. Subcontratistas que existían solo en papel. Contratos municipales adjudicados con un momento sospechoso. Nada abiertamente ilegal a primera vista, pero suficientes irregularidades para plantear preguntas si alguien comenzaba a hacerlas públicamente. Fotografié todo, lo subí a una nube encriptada que Daniel había configurado para mí. ¿Pruebas? Munición. Al tercer día, Estela vino a la casa. Había cambiado las chapas, pero ella todavía tuvo el descaro de tocar a la puerta como si perteneciera allí. Tenemos que hablar, dijo cuando abrí. No, no tenemos. Carlos, por favor. Estás haciendo esto peor de lo que tiene que ser. Papá cometió errores. Sí, pero errores. La palabra salió como un disparo. Tu padre abusó sistemáticamente de nuestro hijo, y tú lo sabías. Tú lo permitiste. Tú lo programaste. Su rostro se endureció. No puedes probar que conocía el alcance. La policía tiene tus mensajes de texto. Aquellos en los que le decías a Tomás que no me contara nada. Aquellos en los que coordinabas las horas de entrega con tu padre. Ella se estremeció. Mi abogado dice que son circunstanciales. Tu abogado va a perder. Mi abogado dice que entraste en la casa de mis padres, destruiste propiedad y contaminaste una escena del crimen. Dice que podemos demandarte por todo lo que vales. Ella sonrió fría y afilada. Lo cual no es mucho, ¿verdad? Le devolví la sonrisa. Demándame. A ver qué pasa. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Te vas a arrepentir de esto. Mi familia tiene recursos que no puedes imaginar. Te vamos a hundir. Inténtalo. La vi alejarse en su BMW, el que su padre le había comprado para su cumpleaños número 30, y no sentí nada más que desprecio. Esta era la mujer con la que me había casado, con la que había construido una vida. Y ella había valorado la aprobación de su padre más que la seguridad de nuestro hijo. Miguel llamó esa tarde. Tienes que ver esto. ¿Puedes reunirte conmigo en una hora? El despacho de Miguel estaba en una plaza comercial a las afueras de la ciudad, intercalada entre una tintorería y un despacho de contadores. El interior era sorprendentemente sofisticado. Múltiples monitores, archiveros seguros, un pizarrón cubierto de diagramas de flujo y conexiones. Roberto Herrera es todo un caso, dijo Miguel, abriendo archivos en su pantalla principal. En la superficie, un empresario respetable,
por debajo, ha estado ejecutando un sofisticado esquema de sobornos durante 15 años. Me lo explicó. Roberto licitaba en proyectos de construcción del municipio, ganaba los contratos a través de conexiones en el cabildo, luego inflaba los costos a través de subcontratistas fantasma, compañías que existían solo en papel, dirigidas por socios que le canalizaban el dinero de vuelta. Los proyectos se construían, pero a costos inflados, con los contribuyentes pagando la factura y Roberto embolsándose la diferencia. ¿De cuánto estamos hablando conservadoramente? 160 millones de pesos en 15 años, tal vez más. ¿Por qué nadie ha descubierto esto? Porque es cuidadoso. Las empresas fantasma están registradas en diferentes estados. El dinero se mueve a través de múltiples cuentas y los funcionarios que reciben sobornos no tienen incentivos para mirar demasiado de cerca. Miguel abrió otro archivo. Pero aquí es donde se pone interesante. Uno de esos funcionarios, el juez Patricio Robles. Mi sangre se heló. El juez de lo familiar, el mismo que probablemente supervisará los procedimientos de custodia en tu divorcio, y que le debe a Roberto Herrera alrededor de 10 millones de pesos en pagos bajo la mesa a lo largo de los años. Esto era. Así era como Roberto planeaba ganar. Estela solicitaría el divorcio, alegaría que yo era inestable, peligroso. El juez Robles le daría la custodia, y todo volvería a ser como antes, excepto que Tomás nunca volvería a estar a salvo. ¿Puedes probar la conexión?, pregunté. Puedo probar lo suficiente para hacer que Robles se excuse del caso, pero si quieres atrapar realmente a Roberto, necesitamos ir a lo grande. ¿Qué tienes en mente? La sonrisa de Miguel era depredadora. La Fiscalía General de la República, FGR, ha estado investigando la corrupción municipal en este estado durante 6 meses. Simplemente no han encontrado el hilo correcto del cual jalar. Creo que deberíamos dárselo anónimamente. Eso no será suficiente. Roberto contratará abogados, lo alargará. Por eso no vamos solo a la FGR, interrumpió Miguel. Vamos a los medios también. Todo a la vez. Investigación federal, noticias, exposición en redes sociales. Lo hacemos radiactivo antes de que pueda montar una defensa. Pensé en Tomás, en las otras víctimas, en todos los padres que confiaron en este hombre. Hazlo. Hay una cosa más, dijo Miguel. Encontré algo más en esas tarjetas SD que la policía confiscó. Metadatos que muestran que habían sido subidas a un servidor en la nube. Roberto estaba haciendo copias de seguridad de todo de forma remota. ¿Por qué haría eso? Seguro tal vez, o distribución. La unidad de delitos cibernéticos de la FGR necesita saber esto. Podría ser parte de una red más grande. El alcance de esto era asombroso. No era solo un depredador. Era una operación sistemática con Roberto en el centro. Y había estado tan confiado en su protección, sus conexiones, su poder, que se había vuelto descuidado. Ese descuido lo destruiría. Pasé la siguiente semana siendo el padre perfecto. Llevé a Tomás a sus citas de terapia. Me senté con él cuando venían las pesadillas. Le ayudé a entender que nada de esto era culpa suya. Lentamente, cuidadosamente, comenzó a volver a ser el mismo. El niño callado y asustado que se había sentado en la parte trasera de mi camioneta se estaba transformando de nuevo en el niño que amaba los dinosaurios y el béisbol y los chistes malos de papá. Papá, preguntó una noche mientras lo arropaba en la cama en casa de Daniel. ¿El abuelo va a ir a la cárcel? Sí. ¿Y mamá? Eso fue más difícil. No lo sé todavía, campeón. Pero nunca vas a volver allá. ¿Lo prometo? Bien. Abrazó a su oso de peluche con más fuerza. Tenía miedo de que no me creyeras. Siempre te creeré. ¿Siempre? Mientras Tomás sanaba, ejecuté el plan. Miguel entregó su paquete de pruebas a la delegación de la FGR en la capital del estado. No a la oficina local. No podíamos arriesgarnos a nadie que pudiera estar en el bolsillo de Roberto. El paquete de medios fue a 3 periodistas de investigación diferentes, cada uno con una reputación de derribar a gente poderosa. Y luego esperamos. La explosión llegó un miércoles por la mañana. El periódico local dio la noticia primero.
prominente constructor bajo investigación federal por fraude. En pocas horas, los medios más grandes lo recogieron. Por la tarde, los cargos de abuso infantil habían surgido y la cara de Roberto Herrera estaba en todos los canales de noticias del Estado. Las acciones de su compañía, que había salido a la bolsa hace 5 años, se desplomaron. El Cabildo celebró una sesión de emergencia y suspendió todos los contratos con Construcciones y Desarrollos Herrera. Antiguos socios se apresuraron a distanciarse, emitiendo comunicados sobre cómo siempre habían tenido preocupaciones y estaban conmocionados al conocer la verdad. El juez Robles se excusó de todos los casos que involucraban a Roberto o su familia, citando posibles conflictos de intereses. Un juez federal supervisaría los procedimientos penales en su lugar. Eso significaba que no habría ventaja local, ni caras amigas en el estrado. Estela me llamó 17 veces ese día. No contesté. Su abogado emitió un comunicado afirmando que ella también era una víctima. Que había sido manipulada por su padre. La opinión pública no se lo tragaba. No cuando la policía publicó fragmentos de sus mensajes de texto, aquellos en los que le había dicho a Tomás que se mantuviera callado, que fuera un buen niño, que no causara problemas. La audiencia inicial se fijó para dentro de 2 semanas. En ese tiempo, la investigación de la FGR dio sus frutos. Arrestaron a 2 regidores y al exdirector de Obras Públicas. Incautaron los registros financieros de Roberto y encontraron exactamente lo que Miguel había predicho. Años de fraude, millones en dinero robado. Una red de corrupción que había infectado el gobierno de la ciudad como una enfermedad. Los abogados de Roberto intentaron separar los cargos de abuso infantil de los delitos financieros. La fiscal federal se negó. Estos casos están intrínsecamente vinculados, argumentó. El señor Herrera usó su posición de poder e influencia para protegerse mientras depredaba a niños. Los delitos financieros permitieron este abuso sexual. Serán juzgados juntos. 3 días antes de la audiencia, recibí una llamada de la detective Rangel. Señor Martínez, hemos identificado a 2 víctimas más, casos más antiguos, pero el delito no ha prescrito, y una de ellas está dispuesta a testificar. No puedo darle nombres, pero una de ellas es ahora fiscal en otro estado. Ha estado esperando años por esta oportunidad. La justicia era una máquina lenta, pero una vez que comenzaba a rodar, era imparable. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Esperanza tal vez, o reivindicación. La noche antes de la audiencia, me senté con Tomás en la mesa de la cocina de Daniel. Estaba mejorando, sonriendo más, durmiendo toda la noche, pero sabía que la audiencia sería dura para él. Aunque su testimonio ya había sido grabado y no tendría que aparecer en persona. Mañana van a hablar sobre lo que hizo el abuelo, dije. No tienes que verlo en la tele ni leer sobre ello. Puedes simplemente ser un niño. ¿Me creerán? Todo el mundo te cree. Todo el mundo sabe que estás diciendo la verdad. ¿Y mamá? Había estado temiendo esta pregunta. Tu mamá tomó malas decisiones. Puso los sentimientos del abuelo por delante de tu seguridad. Eso estuvo mal. ¿Ella me quiere? Creo que ama la idea de ti, pero no sabe cómo amarte de la manera que mereces. Tomé su mano. Pero yo sí, y el tío Daniel también, y mucha otra gente que se está asegurando de que estés a salvo ahora. Asintió, procesando esto con la solemne seriedad de un niño que había sido forzado a crecer demasiado rápido. ¿Puedo seguir viviendo aquí contigo y el tío Daniel? Por ahora, pero pronto, vamos a conseguir nuestro propio lugar. Solo tú y yo. Tal vez una casa con jardín para que podamos conseguir ese perro que has estado pidiendo. Su cara se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? El juzgado estaba rodeado de camionetas de medios cuando llegué. Había contratado a mi propio abogado, Cristian Paredes, un especialista en derecho familiar con reputación de ganar batallas de custodia contra todo pronóstico. Se encontró conmigo en los escalones, maletín en mano. Esto va a ser feo, dijo. El equipo de Estela va a argumentar que eres inestable, que destruiste pruebas, que no se te puede confiar a Tomás. ¿Pueden ganar? No después de todo lo que ha salido. ¿Pero lo intentarán? Se enderezó la corbata. Vamos a asegurarnos de que fracasen. La audiencia duró 6 horas.
Los abogados de Roberto argumentaron que los cargos eran exagerados, que era un empresario respetado siendo atropellado por una fiscalía demasiado entusiasta. La fiscal federal demolió sistemáticamente cada argumento, presentando evidencia de fraude, abuso y un patrón de comportamiento depredador que abarcaba décadas. Los abogados de Estela argumentaron que había sido engañada, que no había conocido el alcance total de los crímenes de su padre. Entonces la fiscal reprodujo los mensajes de texto. La voz de Estela grabada desde su celular. No se lo digas a tu padre. Él no lo entendería. El abuelo es simplemente estricto, eso es todo. Necesitas ser más fuerte. Otro mensaje de texto. Dejo a Tomás a las 5. Papá quiere el fin de semana. Asegúrate de que se porte bien esta vez. Y el condenatorio, sé que está asustado, pero esto es importante para nuestra familia. Papá nos está ayudando con el fideicomiso. Necesitamos mantenerlo contento. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso los abogados de Estela parecían incómodos. La jueza, una mujer severa colega de Amelia Rangel, traída de otro distrito, sacudió la cabeza con disgusto. Cuando fue mi turno de testificar, Cristian me guió a través de todo. El descubrimiento, la confrontación, la evidencia que había reunido. Mantuve mi voz firme, profesional. Este era mi momento para mostrar quién era yo. No un justiciero inestable, sino un padre que había hecho lo necesario para proteger a su hijo. Señor Martínez, dijo el abogado de Estela durante el contrainterrogatorio, usted irrumpió en una residencia privada. Destruyó propiedad. Contaminó una escena del crimen. ¿No muestra eso un patrón de comportamiento imprudente? No, dije. Muestra que cuando descubrí que mi hijo estaba siendo abusado, tomé medidas inmediatas para protegerlo y reunir pruebas. Justicia por mano propia. No hubo nada de justicia por mano propia en ello. Llamé a la policía. Cooperé con los investigadores. Documenté todo adecuadamente. Lo que no hice fue esperar mientras mi hijo sufría. El abogado intentó un ángulo diferente. Usted ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre los negocios de Roberto Herrera. Eso parece obsesivo. Parece exhaustivo, corregí. Roberto Herrera es un hombre peligroso con amplios recursos. Necesitaba ser expuesto completamente, no solo parcialmente. Cada víctima merece justicia, no solo mi hijo. Cristian estaba sonriendo cuando bajé del estrado. Perfecto, susurró. Te mostraste exactamente como debías. El fallo de la jueza llegó rápidamente. A Roberto se le negó la fianza, por riesgo de fuga y peligro para la comunidad. La fianza de Estela fue revocada después de que se presentaron los mensajes de texto. La jueza la citó como un peligro activo para su hijo. La custodia de Tomás me fue otorgada completa y permanente, pendiente de cualquier cambio futuro en las circunstancias. Este tribunal encuentra, dijo la jueza, mirando directamente a Estela, que la señora Martínez puso en peligro a su hijo a sabiendas y voluntariamente. Sus acciones constituyen no solo negligencia, sino complicidad activa y abuso. La custodia completa se otorga al señor Carlos Martínez. La cara de Estela se desmoronó. Trató de hacer contacto visual conmigo, la boca formando palabras, por favor o, lo siento, o algo más que no pude oír y no me importaba. Miré hacia otro lado. El juicio tardó 3 meses en comenzar. En ese tiempo, reconstruí mi vida pieza por pieza. Tomás y yo nos mudamos a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. 3 recámaras, un patio cercado y un perro rescatado llamado Oso, que dormía a los pies de la cama de Tomás todas las noches. Volví a dar clases, mis colegas y alumnos me dieron la bienvenida con comprensión y apoyo. Los papeles del divorcio llegaron rápidamente. Estela no impugnó nada. Estaba demasiado ocupada tratando de evitar la prisión. Cristian negoció un acuerdo que me dio todo, la casa, la custodia y una orden de restricción que mantenía a Estela al menos a 150 metros de Tomás en todo momento. El juicio de Roberto fue un circo mediático. La fiscal trajo víctima tras víctima, niños que ahora eran adultos que habían estado viviendo con el trauma durante años. El testimonio grabado de Tomás se reprodujo en pantallas por toda la sala del tribunal, su pequeña voz describiendo lo que le habían hecho.
La defensa se desmoronó. Los abogados de Roberto intentaron argumentar capacidad disminuida, alegando que su cliente tenía problemas de salud mental. La fiscal trajo psicólogos forenses que testificaron que Roberto era plenamente consciente de sus acciones y había tomado medidas deliberadas para evitar ser detectado. Los delitos financieros añadieron años a su posible sentencia. Las empresas fantasma, los sobornos, el fraude fiscal, todo salió con meticuloso detalle. Miguel testificó como perito, guiando al jurado a través del rastro de papel que probaba la culpabilidad de Roberto más allá de toda duda. En el día 43 del juicio, se emitió el veredicto. Culpable de todos los cargos. 47 cargos de abuso infantil, 12 cargos de fraude, 8 cargos de crimen organizado y múltiples cargos de posesión y distribución de material de explotación infantil. La jueza los sentenció a 156 años en un penal federal. La cara de Roberto no mostró emoción mientras se leía la sentencia. Pero cuando los guardias lo sacaron con esposas, vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real y genuino. Tenía 73 años. Moriría en prisión. El juicio de Estela vino después. Con su padre ya condenado, su defensa colapsó. Aceptó un procedimiento abreviado. 15 años por poner en peligro a un menor, conspiración y obstrucción a la justicia. Con buena conducta, podría salir en 10. No asistí a su sentencia. Tampoco Tomás. Estábamos en casa construyendo una casa en el árbol en el jardín, haciendo las cosas que los padres e hijos deberían hacer. La investigación de la FGR se expandió más allá de Roberto. Encontraron conexiones con otros depredadores, otras redes, otros niños que habían sido heridos. Se convirtió en una operación interestatal, conduciendo a docenas de arrestos. La fiscal que se había ofrecido a testificar, la mujer que había sido una de las primeras víctimas de Roberto, lideró la carga, derribando toda la red. El juez Patricio Robles fue vinculado a proceso por cargos de corrupción. Los regidores fueron a prisión. Todo el sistema podrido que había protegido a Roberto Herrera fue derribado y expuesto. Yo lo había empezado todo con un acto de protección desesperada, pero había crecido hasta convertirse en algo más grande de lo que podría haber imaginado. La justicia, la verdadera justicia, se había servido. 6 meses después de la condena de Roberto, me senté en mi jardín viendo a Tomás jugar con Oso. Se estaba riendo de verdad, persiguiendo al perro por el patio con pura alegría sin complicaciones. Las pesadillas habían cesado. La terapia estaba funcionando. Iba a estar bien. Daniel vino con pizza y cerveza, se acomodó en la silla de jardín junto a la mía. Lo hiciste bien, hermano. Dijo. Lo hicimos bien, corregí. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir, hacer de verdad. Lo has ganado todo. Roberto está en prisión para siempre. Estela está encerrada. Tomás está a salvo. ¿Qué viene después? Pensé en ello. La ira que me había impulsado durante meses se había consumido, reemplazada por algo más tranquilo pero más permanente. Propósito. Voy a seguir dando clases, dije. Voy a criar a mi hijo y voy a asegurarme de que esto nunca le pase a otra familia. ¿Cómo? He estado hablando con algunas de las familias de las otras víctimas. Estamos comenzando una fundación, educación, concientización, apoyo para familias que han pasado por esto. Miguel se une como consultor, ayudándonos a identificar señales de advertencia y proteger a los niños. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo la puesta de sol. Tomás vino corriendo, sin aliento y feliz. Papá, tío Daniel, Oso aprendió un truco nuevo. Enséñanos, dije. Demostró la habilidad de Oso para hacerse el muerto a la orden y aplaudimos como si fuera la mejor actuación que hubiéramos visto nunca, porque en cierto modo lo era. Era Tomás siendo un niño otra vez, estando a salvo, siendo amado de la manera que merecía. Más tarde esa noche, después de que Daniel se fuera a casa y Tomás estuviera dormido, me senté en mi despacho en casa y abrí la carpeta etiquetada Consecuencias. Dentro había recortes de periódico, documentos judiciales y cartas de otras víctimas agradeciéndome por tener el valor de actuar.
Una carta destacaba, de la fiscal que testificó. Salvaste mi alma cuando salvaste a tu hijo. He pasado 20 años tratando de encontrar una manera de hacer pagar a Roberto, y tú me diste esa oportunidad. Gracias por ser lo suficientemente valiente para hacer lo que había que hacer. La archivé cuidadosamente con las otras. Estos eran recordatorios, no trofeos. Recordatorios de que una persona actuando con valor y propósito podía cambiarlo todo. Que el mal podía ser poderoso, pero no era invencible. Que la justicia, la verdadera justicia, era posible si estabas dispuesto a luchar por ella. Mi celular vibró. Un mensaje del terapeuta de Tomás. Gran sesión hoy. Está haciendo un progreso notable. Debería estar muy orgulloso. Estaba orgulloso de él. Orgulloso de lo que habíamos sobrevivido. Orgulloso de la vida que estábamos construyendo juntos. Roberto Herrera había pensado que era intocable, protegido por dinero, conexiones y miedo. Estela había pensado que podía elegir la aprobación de su padre sobre la seguridad de su hijo sin consecuencias. Ambos se habían equivocado. Y cada noche, cuando arropaba a Tomás en la cama y lo escuchaba hablar sobre su día, sobre la escuela, sobre amigos, sobre la casa en el árbol que estábamos construyendo, sabía que habíamos ganado. No solo en la corte, no solo en el sentido legal. Habíamos ganado la guerra que importaba. La guerra por el futuro de mi hijo, su felicidad, su derecho a ser un niño sin miedo. Esa era la victoria por la que había luchado. Esa era la victoria que me había ganado y nadie podría quitárnosla nunca más. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.